Bien. Eh, Tengo acá un ejemplo hecho ya que vamos a ir recorriendo. Consulta muy fácil. Fíjense lo que dice acá. Hay una afirmación que dice Argentina campeón. No tiene parámetros nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Es cierto que Argentina campeón? Sí. Es válido, pero muy trivial, pero es válido. ¿Sí? Entonces es una forma de hacer afirmaciones que no dependen de nada. Es la lógica más básica que hay. La que nos interesa acá en el paradigma es la lógica que depende de valores. La lógica de primer orden que se le suele llamar. Que es cuando la verdad de algo tiene un valor. Es cierto para quién, para un individuo, ¿no? Eso es lo que llamamos hechos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Consultamos mediante el predicado de universidad pública, podemos consultar para verificar, ¿es cierto que UTN es una universidad pública? Sí. ¿Es cierto que es una universidad pública esta cosa rara? No. Bien. La pregunta más interesante es ¿qué valor, qué universidad o qué cosa es una universidad pública? ¿Existe alguna cosa que es una universidad pública? Sí, la UTN, una UR, UBA, y si hubiese más hechos habría más respuestas. En particular, este hecho de heredad 1 tiene un solo individuo, se suele llamar propiedad, pero es un hecho en el fondo, ¿sí? Algo que es cierto, indiscutible, su verdad no depende de nada. Para este individuo es cierto. Pero en general los hechos son relaciones que vinculan varios elementos. Entonces tenemos acá quienes trabajan en qué lugar y cuánto cobran. Es el sentido de este tercer término numérico. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos consultar? ¿Es cierto que Tito trabaja en la UTN y cobra 250.000 pesos? Sí, es cierto. Bien. ¿A qué? ¿Y una tal Tita? No, es falso. No hay información. Capaz que trabaje en la realidad, pero en mi modelo no hay información acerca de que eso suceda. Entonces la consulta da falso. ¿Sí? Este, Más interesante aún es consultar nuevamente con incógnitas. ¿Existe al- algún Tito en la UTN que cobre algún sueldo? Sí, ese valor lo hace cierto. ¿De dónde sale ese valor? Y de la base de conocimiento. ¿De dónde sale en realidad? Es lo que pagan hoy una dedicación simple a un profesor adjunto. ¿Sí? Por 10 horas de clase, 40 horas al mes, eso es lo que realmente cobra hoy un profe, ¿sí? O una profe. Otro día hacemos la cuenta cuánto es por hora, pero para no amargarnos tanto, la salteamos. Pero bueno, si pregunto para Tito también con variable en qué trabajo tiene, encontramos una respuesta que en la UTN cobra eso, pero como además necesita llegar a fin de mes, tiene otro trabajo que es en este lugar llamado ACME, que le paga 2 millones. ¿Sí? Entonces, ven, unifica con más de un hecho y hay más de una respuesta. Las incógnitas se ponen en mayúscula de la primera letra por una cuestión. Es lo que diferencia el intérprete cuando encuentra una variable, una mayúscula deduce que es una variable, cuando encuentra una minúscula, si consulto así, está queriendo buscar un trabajo llamado trabajo, literalmente, entonces por eso da false. ¿Sí? La Pero mayúscula tiene que estar al principio o puede estar en cualquier parte de la al letra. menos al principio, si puedo jugar a hacer variables gritando de esta manera, también es válido. Lo importante es la primera letra. Si la primera letra es mayúscula, es una variable. Si no, es un individuo. Ponemos nombres Una expresivos en general, a veces somos un poco más vagos y con la inicial, para hacer una consulta rápida, vemos persona, trabajo, sueldo y vemos todas las respuestas a esa consulta una por una, apretando R. Bien, pero más interesante sin duda es cuando aparecen las reglas.
reglas usando la conjunción, el y, la coma. ¿Cómo dedujo que alguien es universitario? Porque el trabajo en el que trabaja es una universidad. Entonces unimos mediante esta regla los dos predicados anteriores. Lo consultamos, vamos más rapidito. Podemos verificar para Tito si es que pasa eso, y sucede, pero más interesante es preguntar para quién se cumple, si existe alguien para quien se cumpla esta condición. La respuesta es sí, Tito, y ante mi insistencia también Dani nuevamente, y nadie más. Otra alternativa es ver, fíjense que estas dos reglas son muy parecidas, pero esta tiene un parámetro más, porque no solamente me dice si es universitario, sino en qué universidad es universitario, en este caso docente. Fíjense que la regla está igualmente construida. Le cambié el nombre de variable, pero es la misma regla, pero hay un predicado más. Entonces, la misma consulta de recién, si uso el otro predicado, es docente quién y dónde. Entonces, porque tengo que escribir bien el nombre, como el de madre y madre en, ¿ven? Da un error. No, y no hace falta. Tito en la UTN, Dani en la UTN, Dani en la UBA porque tiene dos trabajos y nadie más. Y profe, ¿por qué falsear después? Porque le pido si hay alguno más. Cuando yo insisto con R, el sentido de la consulta es ¿hay otro? ¿Hay otro? La primera consulta significa ¿existe alguno? Sí, este. Yo puedo decir enter y ya está. Pero si yo le insisto, ¿hay otro? Sí. ¿Hay otro? Sí. ¿Hay otro? Sí. ¿Hay otro? No. Siempre hacer el primero, ¿no? El primero. Sí, lo va haciendo en orden. ¿Sí? El conjunto de respuestas no debería variar, pero sí el orden en el que me las da. En este caso de acá, que yo dé vuelta a estas condiciones no debería afectar. O sea, lo que generalmente pasa, o muchas veces pasa, es que no importa el orden de las reglas que uno pone, porque en principio la conjunción es conmutativa. Yo acá puedo mover esa condición ahí, tengo cuidado con los puntos y comas, porque al final siempre va el punto, como... Entonces a veces decimos que esto se basa en las matemáticas, y es cierto, pero también se basa en la literatura, en lengua. Es una mezcla de matemática y lengua. Las oraciones terminan con punto, decía la señorita de séptimo grado o de quinto. Bueno, acá también. Las oraciones terminan con un punto al final. Esa cláusula tiene un problema. Arriba persona en la línea 28 tiene dos R's. Uy. Y abajo no. Lo que capaz se le agregué recién, ¿eh? Creo que cuando lo ejecuté funcionaba bien. Ese es un ciclo de la programación. Tito en la La UTN. primera reacción cuando un programa no anda es porque esto no anda. Y cuando encontrás el bug es cómo puede ser que esto alguna vez anduvo. No, igual cuando pones nombres de variables mal te tira un warning que les tiene que haber tirado si estuvieron jugando de singleton variables. Ese warning les da una pista de que quizás haya una variable que no estén usando o tengan mal puesto el nombre. Bueno, el punto era que con la misma lógica, no importa el orden en este caso de las condiciones, de las premisas con las cuales llegamos a la conclusión, pero al agregar un término más en el predicado principal, obtenemos más información para que consulta. No solamente nos dice que sea docente universitario, sino en qué lugar, agregando simplemente este parámetro acá, que se deduce de las mismas condiciones que la versión anterior. Y por último, nada menos en esta pequeña porción, ¿cómo hacer las alternativas? Con dos reglas. ¿Cómo dijo que es público un trabajo a propósito del Día del Empleado Público? Bueno, porque trabaja en la universidad o porque el empleo, el tipo de trabajo es público. Lo pasé medio rápido anteriormente, pero tenía hechos que me decía que el INTI era un ente público, ACME era una empresa privada, el Garrahan es un ente público y esta empresa llamada BIT, que tal vez no sé a qué se dedicará, tal vez a alguna tarea, es un ente privado.
Entonces, bueno, ¿cuáles son los trabajos públicos en este ejemplo? Consultémoslo. Puedo preguntar, ¿es público un trabajo? Ya voy directamente a la consulta con variable. Me dice la UTN, una UR, UBA, o sea, son todas las que vienen por este lado, pero también me dice el INTI y me dice el Garrahan. ¿Ven? Son las que deduce por esta otra regla de acá. Si yo acá invirtiera el orden, entre dos reglas nunca hay problema con el orden. Cuando decimos que, vamos a decirlo después, depende de las condiciones dentro, pero acá debería ser lo mismo. Lo que me va a cambiar simplemente es en qué orden me muestra los resultados. Cuando acá hago make y hago la misma consulta que recién, empieza por el INTI, el Garrahan y después recién las tres universidades. Pero pensadas como conjunto, es el mismo conjunto de valores que hace cierta la consulta. Entonces, dentro de lo que vamos a ver, es un paradigma el más declarativo de todos, ¿sí? Donde importan menos algunas cuestiones de orden o de qué secuencia hay. Todas las cláusulas son independientes entre sí e igualmente ciertas. Teniendo este predicado hecho, lo puedo usar en el contexto de otro predicado, ¿no? Y uno empieza de esta forma a complicar y complejizar las reglas. Entonces hice este otro predicado, trabajo estatal, que trabaja en un trabajo que sea público. Hacemos una consultita más. ¿Quién es trabajador estatal en este ejemplo? Veamos. Tito, Dani y Dani, que salían por el lado de la universidad pública, y Lalo. ¿Por qué aparece Lalo? ¿Quién es? A ver. ¿Dónde trabaja? Y en el INTI, claro. Entonces, se agrega esta consulta porque está funcionando realmente no en la terminal, sino en el contexto de esta regla. Esta regla, internamente, cada vez que llama es público, hace lo mismo que hacíamos de la terminal. Se fija todas las alternativas de los trabajos públicos. Entonces, acá en trabaja me verifica para todas las personas, va a analizar todos estos casos, y la segunda condición le permite que algunos se los descarta porque su trabajo no es público, pero otros los mantiene porque verifican a la vez las dos condiciones. No interesa mucho en qué orden va evaluando esto internamente o con qué algoritmo. Como es el detalle de la forma de evaluar, podemos por ahora sí abstraernos. Se llama backtracking, tiene su complejidad. Hay formas de intervenir en él para tunearlo o hacer cosas más locas, pero en principio no nos interesa cómo funciona por dentro, pero sí nos garantiza que va a evaluar todas las combinaciones posibles. Va a hacer una búsqueda exhaustiva en la base de conocimiento y toda aquella persona que a la vez cumpla las dos condiciones, o los trabajos, todos los valores de las variables que a la vez verifican las condiciones, todos van a ser devueltos ante una pregunta existencial. Disculpa, ¿una consulta? Sí. ¿Ahí no tenés forma de que no te devuelva dos veces la misma persona? No quiero que me... Tendría forma de hacerlo, pero ¿por qué querría hacerlo? No, para saber. Puedo hacer un predicado que después me filtre cuando me dé uno que no me dé otro. Pero tengo que hacerlo adrede, porque en principio la búsqueda es muy básica. Cada vez que va buscando me lo da. No se fija si ya antes me lo dio o no. Dice, por cómo va recorriendo los datos, encontré uno. ¿Sí? Podría hacer algo para que cuando me da una respuesta, verificar. Puede ser que en alguna de las 1000 respuestas anteriores ya dio la misma y no volver a mostrarla. Pero es un trabajo adicional, digamos, ¿no? ¿Se entiende eso? Que es un control adicional de si el que encontró ahora no lo encontró ya antes. ¿Eso cómo no se te tenés que volver a evaluar abajo en la misma función tipo recursiva? Y ver si la encuentra. Tengo un comando que me lo hace. Si hago esto así, si quiero hacer eso, hago esto. No, creo que tenés que poner X, ¿no? ¿Puede ser? ¿Tiene vida 2? Ahí está. Esto me lo hace. Nada. Ya lo inventó Prolog, pero bueno, no solemos usarlo porque no nos preocupa que haya muchas respuestas. Y hay ocasiones que no funcionan. Sí, hay ocasiones que... ¿Cómo que no funciona? Sí. Yo tuve un par de
Funciona a su manera. A veces uno quiere los Hay que ver sí. cómo funciona el listing, claro. Y una última cosa que no te habíamos preguntado. ¿Hace diferencia con mayúsculas? Tipo, si Las vos mayúsculas das- son variables. Si hubiese un Tito con mayúscula, creería que es una variable y no un Tito llamado así. Ah, ok, ok.